Le agradezco mucho a Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, que me tome la llamada. ¿Cómo está, Ricardo? Buenos días. Pascal, buenos días a ti y a todo tu auditorio esta mañana. Ricardo, creo que fuiste el gran ausente ayer en la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Fue porque no te invitaron o fue porque tú preferiste no ir? No, mira, debo de ser claro para no generar ningún tipo de especulaciones ni ningún tipo de imprecisiones. Ujú. Eh, el miércoles o jueves, nos corrieron la invitación, ¿eh? El enlace legislativo de Serena nos corrió la invitación a la presidenta de la mesa directiva y a mí, Ujú. y nos dijo que teníamos 40 lugares Ujú. para una invitación general, 40 lugares para legisladores, para senadores en este caso, 20 senadores de la oposición y 20 de la mayoría legislativa. Eh, había mucha demanda cuando lo planteamos, todos queríamos ir, senadores fundamentalmente de Morena, del PES, del PT, del Verde, fundamentalmente ellos, pero solo había 20 lugares. Y frente a la demanda preferí dejárselo a los compañeros senadores y senadoras que demandaban estar presente, Ujú. porque somos 62 más los aliados, Ujú. casi 76, y solo tendríamos 20 lugares. Entonces eso fue, no hay otra cosa, Ujú. ningún otro tipo de especulación, ni nada que se le parezca. Por eso no asistí, pero seguí la transmisión porque estuve en el Senado trabajando desde temprano y estuve siguiendo la transmisión y los mensajes por la televisión, como lo hicieron millones de mexicanos y mexicanas. Entonces no debemos hacer otra lectura como las que No, están ninguna. haciendo varios columnistas y espacios en los medios. No, ninguna. Hay una relación de respeto. Ujú. Sí me corrieron la atención de manera general el enlace legislativo. Repito, nos ofrecieron 40 lugares, Sí. 20 para la oposición y 20 para Morena y sus aliados. Ujú. Y había mucha demanda, realmente todos queríamos ir, pero preferí dejarle a los demás senadores que estuvieran. ¿Tú consideras que, porque legisladores de la oposición dijeron que ellos no iban porque la veda electoral pues no permite este tipo de actos en estos tiempos preelectorales y preconsulta? ¿Tú de qué opinión eres? Tú eres un especialista en Mira, derecho. es discutible, hay puntos de vista que deben de atenderse. Si no se hubiera aprobado el decreto de interpretación auténtica y si no estuviera vigente, dado que ese mismo día se publicó en el Diario Oficial de la Federación y al publicarse tiene vigencia, Ujú. cualquier ley, cualquier norma surte efectos para terceros de notificación, Ujú. diría que sí, pero frente a la nueva legislación o la Sí. nueva interpretación, porque es un decreto que, por cierto, Ujú. entiendo que se va a combatir por la vía de la jurisdicción, por la vía jurisdiccional a través de los tribunales, Sí. pero por el momento está vigente, De entonces no acuerdo. hay ninguna falta, dado que es muy claro el alcance de este proyecto, de este decreto Bien, de Ricardo, interpretación perdóname, tengo que auténtica. hacer una pausa obligada, pero quiero preguntarte varias cosas más, si eres tan amable de esperarme un par de minutos. Sí, cómo no. Gracias, regresamos enseguida con Ricardo Monreal. Le agradezco a Ricardo Monreal que me haya esperado en la línea. Ricardo, pues este es el séptimo sexenio en que trabajo como periodista y honestamente, pues no recuerdo en ningún otro momento un enfrentamiento pues en la cúpula del poder como el que estamos viendo exhibido por Julio Scherer Ibarra, el exconsejero jurídico de la presidencia y que involucra a Alejandro Gertz, el fiscal general, y Olga Sánchez Cordero, la presidenta de la mesa directiva del Senado. ¿Cómo estás evaluando tú esto? Sí, mira, yo también inicié como tú, yo quizás antes, mi actividad pública como servidor público desde mediados de los 70, es decir, hace más de 40 años, en los 76, 70, por allá.
Y te puedo decir también que no había registrado un enfrentamiento dentro de el poder público tan fuerte. Sí es relevante porque está abierto un conflicto, no se ha dirimido por tribunales y no está resuelto políticamente. No solo es un asunto jurídico, o no solo es un asunto de denuncias que están algunas ya instaladas en la fiscalía y otras se han hecho simplemente verbales, se han verbalizado. Pero sí no había visto y estoy preocupado porque se trata de un asunto mixto, mezclado lo jurídico, inevitablemente lo político, porque la interpretación es política. Ahora, el presidente de la República, el señor López Obrador, ayer prácticamente se deslindó, es decir, dijo no voy a involucrarme o no voy a que los tribunales decidan, yo no me voy a meter en esos asuntos, tengo cosas más importantes ¿Se en que puede resolver pensar. sin la intervención del presidente? En esos niveles, Ujú, difícil, en ujú, esos niveles difícil. Ahora, si tú tratas de encasillar o de enclaustrar a el presidente López Obrador en la ortodoxia política, no lo vas a lograr. ujú, Si nosotros estuviéramos pensando en la vieja ortodoxia política, o no decirle vieja o nueva, ujú. simplemente La en la ortodoxia. ortodoxia política, sí tendría que participar el presidente. ¿Cuál es el Así origen? pasó, ¿no? ¿Cuál es el Sí. origen de este conflicto? Bueno, yo creo que son hasta diferencias y malos entendidos. Ujú, Me imagino que el fiscal, por algunas notas, se sintió ofendido en algunas filtraciones de tipo periodístico y quizá le atribuyó estas a alguna mano de algún cercano o de alguna forma directa del consejero. Me imagino que eso fue el origen ujú. y la diferencia también que existía entre la secretaria de Gobernación y el consejero jurídico, que todo mundo lo sabía y que ella misma Ujú. ayer lo afirmara. Yo conozco muy bien a los tres, Pascal. Sí, 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 yo sé, Tengo por una eso. relación muy buena. Siento que Julio Scherer es un buen abogado y le ayudó mucho al presidente en la primera etapa del gobierno. Ujú, Porque, mira, yo recuerdo cuando teníamos alguna situación importante, agenda legislativa, leyes que le interesaban al Ejecutivo o iniciativas de él, yo siempre era remitido con el consejero. O ujú. sea, por favor, velo con Velo con él. Julio. Ujú, Entonces era un hombre muy cercano, o ujú, es muy cercano y muy eficaz. ujú, Eso debo de decirlo, muy eficaz, muy serio, al menos conmigo, siempre lo que dijo, siempre nunca me faltó a la palabra ujú. y siempre no era necesario escribir nada. Así es él. Incluso con la presidenta Olga me llevo de maravilla. Es una mujer extraordinaria, Ujú. una mujer diligente, seria, profesional, dice lo que piensa, no simula. Por eso me preocupa que estén tres personajes de la vida pública tan importantes en este episodio de desencuentro. Ahora, Ricardo, déjame preguntarte en el esto. caso de, Sí, déjame decirte, en el cómo caso no, de adelante, Gers, por favor. acabo de estar con él la semana pasada. Sí. Te puedo decir que estuvimos media hora antes platicando, porque él llegó antes, lo atendí antes, Ujú, y platicamos y lo vi muy sereno, o sea, un hombre juicioso, un hombre de Estado, un hombre que sabe lo que está haciendo. Tuvimos media hora platicando en corto sobre asuntos distintos, ujú, incluso personales. Lo vi con mucha serenidad, pues, con mucha tranquilidad al interior,
y cuando nos enfrentamos, o cuando él se enfrentó, yo como presidente y conductor de la sesión de intervenciones en la Junta de Coordinación Política, Ujú. fue muy cuidadoso, pero además se fue a fondo, o sea, sí nos explicó temas delicados en materia de espionaje, de armas, Ujú. de incluso su familia política, cómo surge el tema del crimen organizado, cómo hay territorios y por qué territorios sin control institucional. Es decir, Ujú. yo por eso me preocupa mucho que haya estallado este desencuentro entre tres personalidades que son pues indispensables Ujú. para el país, para la marcha correcta de la nación. Tendría, digamos, ya dejaron los cargos que tenían en el momento del conflicto dos de las tres personas. ¿Es sostenible el fiscal en su posición desde tu punto de vista? Sí, él está sostenible. Ujú. Recuerda que para poder sustituir a un fiscal, y esto tú y yo lo vimos, lo digo al auditorio de manera abierta, Ujú. la desconfianza que en el anterior Procurador General de la República teníamos o Ujú. tuvimos todos, generamos el que construyéramos un diseño o diseñáramos institucionalmente Sí. una institución muy autónoma, Pascal. Ujú. O sea, provocado por la desconfianza del anterior procurador, que era un Y déjame en ese empleado del sentido preguntarte presidente. esto, ¿no es demasiado poder el que se le Sí, dio al fiscal con este nuevo yo, diseño? yo te respondo sí, Ujú. sí, porque no tiene contrapesos auténticos. Su único contrapeso es el Senado, el que lo nombra. Ujú. Pero aún así el Senado No lo no puede remover, puede solicitar la remoción. solo el presidente. Hay dos formas de retirarse el fiscal. Por eso digo que es sostenible su posición. Una de ellas es la remoción, que el Sí. presidente tiene que hacer válida Ujú. de acuerdo con tres características que están ahí en la Constitución y en la ley, es decir, tiene que haber causa justificada. Ujú. Y ahí sí el Senado puede oponerse Ujú. y puede decir no, por mayoría debe de sostenerse al fiscal. Ese es el único tramo en Ujú. el que el Senado participa y en el nombramiento del nuevo fiscal, pero solamente hay dos vías para retirarse. Una, la remoción sin la objeción del Ujú. Senado, y la otra de manera personal y voluntaria. Voluntaria. No hay Ricardo, otra forma. permíteme, por favor, pedirte que hagamos una nueva pausa y concluimos la conversación si eres tan amable. Sí, cómo no. Gracias, regresamos enseguida con Ricardo Monreal. Le agradezco mucho a Ricardo Monreal que me haya esperado para continuar esta conversación. Ricardo, yo te preguntaba, bueno, tú me decías que el actual diseño de la Fiscalía General de la República se debe a la desconfianza que había en el anterior Procurador General de la República. Y yo te preguntaba si en este diseño, pues, bueno, esto no te lo dije, pero te lo pregunto ahora, ¿se les pasó la mano en la autonomía de la fiscalía y ahora se le ha dado demasiado poder? Y tú me decías que consideras que sí tiene demasiado poder el fiscal. No, sí lo tiene, porque así lo diseñamos. Ujú. Incluso la sociedad civil, los investigadores, Ujú. los académicos y los políticos, todos coincidieron en otorgar esa autonomía plena Ujú. a un órgano que es fundamental para la vida pública del país, nada menos que la Procuración de Justicia en la nación, la persecutora de delitos que ocurren en la nación. Esta es la parte que tenemos que revisar, pero Ujú. por el momento, Pascal, tiene una gran autonomía y un gran poder el fiscal general de la República Ujú. y los ministerios públicos que de él dependen. Todos los ministerios públicos y la policía de investigación tienen plena autonomía, así es de que nadie puede entrarle a, ni nadie puede influirle en sus decisiones. Sí tiene una real autonomía, esa es la verdad. Y ahora con estos asuntos Ujú. se ha puesto en relieve y se ha puesto en el escenario de la discusión
sobre esa naturaleza que tiene y tiene autonomía, estimado Pascal, que vemos estos desencuentros que jamás los habíamos visto. Ujú. Esta es una de las explicaciones que quizá debamos atender, que no se había presentado, como al inicio dijimos tú y yo, en 7 sexenios que tú tienes trabajando y yo en más de 40 años como servidor público. Sí, yo No lo se había recuerdo. presentado Sí. porque era tan sencillo como el presidente ordenaba al procurador ya se callara. Ujú, Oye, cállate o te despido, ujú. te ceso, y lo podía hacer. Ahora no puede hacerlo, salvo que él alegue causa justificada en Ujú. razón de la ley y lo remueva, y todavía el Senado puede objetar. Sí. Si el Senado no objeta, se entenderá como removido, pero si la mayoría simple del Senado dice no, Ujú. el fiscal tiene todo el derecho de continuar, no hay elementos suficientes para aceptar la remoción, se puede. Incluso en el nombramiento de fiscales, Ujú. fiscal de delitos electorales, fiscal de asuntos de violencia, de periodistas, de Ujú. lo que sea, los fiscales que existen, dependiendo del fiscal general, antes los nombraba el Senado, Sí. el de delitos electorales. Todavía en la última etapa nosotros nombramos al fiscal de delitos electorales y a la fiscal anticorrupción. Todavía nos tocó. Pero en la ley orgánica, precisamente por esa desconfianza hace un año, decidimos dejar todo en manos del fiscal, de que él los nombrara Ujú. y él nombrara los fiscales que se creyeran convenientes. Es decir, Pascal, le otorgamos al fiscal una autonomía y un poder real, real, no simulado, no ficticio, y por eso es que estos asuntos se presentan Sí. y el fiscal puede decir no, no acepto nada, y después de la denuncia pública hecha por Julio Scherer, también él puede decir sí, está bien, pero yo voy a continuar mis carpetas de investigación. Hasta ahora el fiscal, si tú te has percatado, como todos nos hemos percatado, no ha respondido nada. Así es. Está él de manera prudente, callado, serio, en su ratificación, en su propia réplica o en su respuesta a los señalamientos para mí inusuales, Ujú. inusitados de el ex consejero Sí. jurídico. Ricardo, Pero déjame preguntarte esto. ¿Tiene el potencial este conflicto público de dañar al movimiento del presidente López Obrador? sí, o sea, si queremos tapar el sol con un dedo y si queremos simular, diríamos, no, no pasa nada, esto no afecta, no tiene que ser parte. No, yo sí creo que afecta, todo afecta, Pascal. Yo soy una gente seria, no me gusta la retórica ni la demagogia. Ujú. Sí, todo acontecimiento de esta naturaleza, de este tipo, sí afecta al movimiento nuestro, Sí, sí porque, lo afecta. digamos, el presidente ha denunciado muchas veces, y yo creo que es justo, quizá no el tono, pero sí el hecho, pues, digamos, el actual gobierno, pues sí recibe críticas muy fuertes de parte de la oposición y de parte de comentaristas, pero este conflicto en particular, Ricardo, pues es de casa, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, yo también en esta época de los 8 sexenios o 7 que tenemos tú y yo participando activamente, tú de observador y de comunicador, yo te diría que esta es la etapa más difícil para mí, en la que he visto a un presidente de la República tan, eh, ¿qué te diría? Tan criticado, para no Ujú. decir vilipendiado, no, Ujú. criticado por los medios de comunicación. Yo he visto más duras críticas contra él que contra ningún presidente anterior. Sí. Es más, la oposición la constituyen más los medios de comunicación, más columnistas o serios, porque hacen reflexionar que la oposición. Ujú. Yo la oposición la respeto, pero veo más fuerte a ciertos
medios o a ciertos columnistas en lo individual, pero no había visto esto tan fuerte, no lo había visto. Y ahora no había visto en estos 4 años al interior, sí tenía conflictos, había diferencias entre uno u otro, pero nada así. pero no había percibido ni había visto un enfrentamiento de esta naturaleza que sí es preocupante. Pues, Sí me preocupa, al menos como líder del Senado, como miembro del movimiento de Andrés Manuel López Obrador, como miembro de Morena, como fundador de Morena. Por supuesto que estoy preocupado y me gustaría que esto se superara de manera muy rápida, porque día que pasa nos afecta en el movimiento. Ricardo, te agradezco mucho estos minutos para el programa. Muy amable. Estoy para servirte. Gracias.